Dijimos que los principios fundamentales de la destilación son las relaciones de equilibrio. Entre las relaciones de equilibrio tenemos la ley de Raoult, ¿cierto? Tenemos los diagramas de ebullición, el diagrama composición, entalpía, ¿es cierto? Estos diagramas se emplean bastante para los procesos de destilación, para el diseño de torres de destilación. ¿Está bien? Entonces aquí tengo, este diagrama es válido solo para el etanol y agua, ¿no es cierto? Bien, entonces, de estos diagramas nosotros podemos, mediante la línea auxiliar, ¿cierto?, obtener esta línea de reparto, que es la línea de temperatura constante. Tengo en ordenadas la entalpía, ¿no es cierto?, y en abscisas tengo la composición, fracción en peso, del componente más volátil en la fase líquida, que es X, y del componente más volátil en la fase vapor, que es Y, ¿no es cierto? Esta es la línea de vapor saturado o línea de rocío, y tengo aquí la línea de líquido saturado o línea de punto de burbuja, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera puedo obtener las líneas de reparto, ¿está bien? Entonces, las entalpías son importantes. Bien, existen sistemas azeotrópicos en destilación. Sistemas azeotrópicos. Una mezcla es azeotrópica cuando tiene un vapor en equilibrio. O sea, se dice que una mezcla es azeotrópica cuando tiene un vapor en equilibrio que tenga la misma composición que el líquido. A esto se llama mezcla azeotrópica. Cuando el vapor en equilibrio tiene la misma composición del líquido. O sea, el líquido y el vapor están con la misma composición. A esto se llama sistema o mezcla azeotrópica. Para un azeótropo, las composiciones del vapor y del líquido son idénticas. ¿Está bien? Las composiciones del vapor y del líquido son idénticas. El agua y el alcohol etílico forman un azeótropo binario mínimo que contiene 95.6% en peso de etanol y hierve a 78.2 grados centígrados a una atmósfera. O sea, el agua y el etanol forman un azeótropo. ¿Qué quiere decir? En ese punto azeotrópico, ¿no es cierto?, la composición del vapor que se desprende de la mezcla y del líquido son idénticas. O sea, el vapor tiene una composición de 95.6% de etanol, el vapor. El líquido que queda también tiene esta misma composición. Prácticamente no se está separando nada, porque si voy a evaporar, ¿no es cierto?, y tiene la misma composición del líquido, entonces no tiene sentido destilar, ¿no es cierto? Estoy obteniendo un vapor que tiene la misma composición que el líquido. A eso se llama mezcla azeotrópica. ¿Y cuándo se presenta esta mezcla azeotrópica, no es cierto? Cuando las composiciones del vapor y del líquido son iguales. Y para una mezcla agua-etanol, esto se presenta cuando la composición en etanol, ¿no es cierto?, en peso es 95.6%. ¿Está bien? Entonces, en ese punto ya no puedo hacer nada, pues no, porque no tiene objeto seguir destilando. Si voy a obtener un vapor con esta composición y el líquido que queda tiene la misma composición, no tiene objeto destilar.
Tales características son muy poco deseables si se necesita separar una mezcla en sus componentes mediante destilación, ya que no puede alcanzarse ninguna composición más rica que la de la mezcla acetrópica. O sea, por más que destile, siga destilando, no voy a poder cambiar esta composición. En otras palabras, la destilación concluye en esta composición. ¿Está bien? Dice por eso en la parte final, dice, tales características son muy poco deseables, ¿no? Si se necesita separar la mezcla en sus componentes mediante destilación, quiero separar el etanol del agua por destilación y tengo esta composición, ¿no es cierto? Prácticamente no puedo separar. ¿Por qué? Porque el vapor va a tener la misma composición que el líquido, ya que no puede alcanzarse ninguna composición más rica que este, 95.6%. Si quieren en peso, fracción en peso 0.956, ¿cierto? Más rica que la mezcla azotrópica. Muy bien. Para este sistema, alcohol, agua, se presenta este azeótropo mínimo, ¿ya? Mínimo. Vamos a ver aquí un gráfico. Este es el diagrama de ebullición que vimos nosotros, ¿no es cierto? Tengo temperatura y composiciones, ¿no? Entonces, aquí tengo el líquido saturado, que es la curva azul. Tengo el vapor saturado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un líquido que tiene esta composición, puedo obtener un vapor con esta composición. Esto es lo que nos permite. ¿Y cuál es la temperatura? La temperatura estaría en ordenadas, ¿no es cierto? Bien, entonces voy separando, aquí voy obteniendo, ¿no es cierto?, un vapor más rico en el componente más volátil que en el líquido. Entonces el vapor es más rico. Esto es para el sistema etanol-agua. ¿Bien? Voy obteniendo. Vamos bien en la destilación. Pero en este punto, ambas líneas, vapor y líquido saturado, se unen. Aquí, no nos olvidemos que el líquido es azul, ¿está bien? Y el vapor está en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un líquido y tengo un vapor. El vapor tiene mayor concentración en el componente más volátil. ¿Dónde se forma? Este es el punto acetrópico. Dice 95.6% de etanol y dijimos nosotros 95.6% en peso de etanol y hierve a 78.2. Tengo aquí 95.6 y 78.2. Entonces, en este punto, que es el punto acetrópico, la composición del vapor y la composición del líquido tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Entonces, por tanto, este es un punto acetrópico, de punto mínimo de ebullición acetrópica para el sistema etanol-agua a presión de 1 atmósfera. Este punto. Entonces, si sigo destilando, ¿no es cierto? Digo destilando, no voy a poder variar esto. Si por alguna forma, por decir algo, cambio la presión, el azeótropo desaparece del sistema a presiones menores de 70 milímetros de mercurio. Si yo cambio la presión, puedo obtener, ¿no es cierto? No nos olvidemos que está en 95.6. Puedo obtener, paso al otro lado. Pero aquí, miren, ¿qué obtengo aquí? Obtengo un vapor pobre y un líquido rico en etanol. Es la inversa de la destilación, ¿no es cierto? Aquí el líquido era pobre y el vapor rico.
En cambio aquí, si tengo una composición, trazo una línea como esta, la línea vertical, obtengo, ¿cierto? Obtengo el líquido. Este es el líquido. ¿Y dónde estaría el vapor? Estaría aquí, que tendría menor composición. Entonces no tiene sentido. Entonces la destilación concluye en el punto azeotrópico. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces esto se debe tener en cuenta, ¿no? Por decir, aquí tengo fracción en peso, fracción en masa. Lo máximo que puedo destilar, la composición del destilado será 95.6% fracción en peso de etanol. En ese punto ya tengo un punto azeotrópico. A partir de ese no puedo destilar. A no ser que cambie algunas condiciones. Como dije hace un momento, la presión, que la presión sea menor a 70 milímetros. Bien, continuamos. Destilación con inyección directa de vapor. Destilación con el uso directo de vapor vivo. Cuando se destila una solución acuosa en la cual el componente más volátil es el no acuoso, en nuestro caso el etanol, de forma que el agua se elimina como producto de colas, el calor requerido para la destilación puede proporcionarse admitiendo vapor vivo directamente en el fondo de la torre de destilación. Entonces, el rehervidor se puede eliminar. Bien, entonces en este caso ya no se quiere el rehervidor, porque el vapor vapor de agua se va a, ¿no es cierto?, alimentar en la base directamente. Esto se puede aplicar solamente cuando a soluciones acuosas, solamente a soluciones acuosas, donde se quiere destilar un componente que es más volátil que el agua. El vapor se inyecta al líquido en la base en forma de pequeñas burbujas en el fondo de la torre. Aquí ya no hay el calderín. Voy a destilar directamente con vapor de agua. Aquí estoy alimentando en la base vapor de agua. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, GNP más 1 es el vapor de agua que ingresa. El vapor de agua no tiene soluto, pues no tiene etanol, por eso la composición del vapor de agua en soluto es cero, es vapor de agua que se hace burbujear a través de la solución que quiero destilar. ¿Está bien? Tengo la alimentación, su composición, tengo el condensado destilado, prácticamente la parte superior de la torre no cambia nada. Lo que cambia es la parte inferior de la torre. ¿Está bien? También se modifican los balances globales de masa y entalpía. Bien, entonces realizamos nuestro balance másico. Alimentación más vapor es lo que ingresa a la torre. Sale destilado y producto de colas o líquido residual, ¿no es cierto? Balance de soluto. Tengo aquí el soluto que ingresa. En el vapor no ingresa soluto. Entonces tengo soluto en el destilado y soluto en el producto de colas o líquido residual, ¿cierto?
Balance entálpico. Energía calorífica que ingresa con la alimentación más la energía calorífica que proporciona el vapor, donde HGNP más 1 es la entalpía del vapor vivo que ingresa en el fondo de la torre, vapor de agua. Esto es igual a la energía que sale con el producto de colas, ¿cierto? Más la energía que sale en el condensador y más la energía que se lleva el destilador, destilado más bien. Cantidad de destilado por la entalpía del destilado. ¿No es cierto? Tengo los balances másico, balance de soluto y balance entálpico. Estos varían y se modifican con relación a los balances que vimos cuando el destilador tenía un rehervidor, calderín o reboiler, ¿no es cierto? Puedo realizar mi balance másico, balance de soluto para la parte inferior de la tos, para la zona de agotamiento, ¿cierto? Entonces, al realizar tengo que ingresa, ¿no es cierto?, la alimentación más vapor, estas son las corrientes, y salen destilados, ¿no es cierto? Bien, al hacer operaciones, puedo hallar Q segunda, que estaría dada energía neta que sale en la parte inferior, sobre el flujo neto que sale en la parte inferior. No nos olvidamos que NP más 1 es vapor de agua y tiene una composición en soluto 0. LNP es el líquido que sale, es el producto residual y su composición del plato NP. ¿No es cierto? Entonces aquí cambia Q segunda. ¿Está bien? Bien, con estos datos con Q segunda y XW, puedo determinar el punto de operación en la zona de agotamiento. Para un destilador que hace uso de vapor vivo, aquí directamente tengo vapor vivo que ingresa para destilar. En el diagrama entalpía composición, el número de platos en la zona de agotamiento está dada por esta figura. ¿Qué tengo aquí? Tengo el vapor que ingresa, ¿cierto? Este es el vapor. Esta es la entalpía del vapor. Esto es la ordenada, es la entalpía del vapor. Aquí tengo un vapor sobrecalentado. Si este punto GNP más 1 está sobre M, M es vapor saturado, sería saturado, pero en este caso tengo vapor sobrecalentado. GNP, entonces está entrando vapor sobrecalentado, ¿cierto? Tengo luego con la ecuación anterior Q segunda y tengo también delta W. Esto pasa, esta línea del vapor debe pasar por la composición del líquido residual. Aquí tengo XW, esto. Prolongo hasta Q segunda y tengo el punto de operación en la zona de agotamiento. Nuevamente, determino este es el vapor, debe pasar, este punto es XW, este punto, la composición del líquido residual. Pasa y debo esa línea recta prolongar. ¿Hasta dónde? Hasta Q segunda. Q segunda nosotros lo hallamos mediante esta relación. Ya tengo. Bien, luego a partir de este punto, que es la composición XW del líquido residual que sale como producto de colas, trazo una línea de reparto, ¿no es cierto? Una línea de reparto hasta el vapor y vuelvo al punto de operación. Tengo ya un plato. Al cortar al líquido saturado, trazo otra línea de reparto hasta el vapor y vuelvo al punto de operación. Tengo otro plato, ¿no es cierto?
luego otra vez a partir, ¿no es cierto?, del líquido saturado trazo. Entonces, esto hasta la composición de la alimentación. Entonces, cada uno de estos triángulos es un plato en la zona de agotamiento. ¿Está bien? Bien, podemos encontrar en esta referencia, ¿no es cierto?, algunas consideraciones de tipo teórico que profundizan los procesos de destilación. Operaciones con transferencia de masa de Robert Treiber. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a dejar aquí la primera parte. En 5 minutos retornamos para la segunda parte.